humano-computador, la cual será dictada por la magíster Carla Rosemena. Recordando también que los participantes pueden hacer preguntas, pueden levantar su manito y allí se les estará indicando a la profesora su pregunta o su duda. Muchas gracias. Saludos chicos, muy buenos días. Me confirman por favor si me escuchan. Se escucha muy bien. Ok, muchas gracias. Aquí nada más permítanme de alguna manera aquí conectar la cámara. Ahora sí me confirman si me pueden ver, aunque sea en una esquinita. Sí la vemos, profesora. Gracias. Bien. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Espero que su jornada haya empezado el día de hoy bastante interesante. Es un sábado quizás diferente para ustedes. A mí la experiencia del hackathon realmente me parece una experiencia interesante para todos los estudiantes de la facultad. Yo voy a aprovechar la invitación que me ha hecho el grupo Eurus para presentarles un poquito sobre el diseño de la experiencia de usuario, pero desde la perspectiva de la interacción humano-computador. ¿Okay? Y esta observación es porque en el título de la presentación hablaba de interacción humano-computador y en el recorrido les voy a hacer unas diferenciaciones. ¿Okay? No dista mucho, pero la perspectiva puede cambiar un poco dependiendo de quién les converse al respecto. ¿Okay? Así que formalmente les doy la cordial bienvenida a esta presentación y espero pues puedan de alguna manera llevarse algún conocimiento que puedan aplicar en sus proyectos. ¿Okay? Bien, entonces vamos a empezar, ¿verdad? La introducción. Vamos a hablar un poquito de lo que es la experiencia de usuario, con qué áreas se relaciona. Vamos a hablar un poquito de antecedentes. Ahí voy a aprovechar y les voy a hablar un poco de interacción humano-computador, que es el curso que nosotros brindamos en la facultad, por lo menos en las carreras de ingeniería. Vamos a hablar de las generalidades de la experiencia de usuario, qué es y qué no es la experiencia de usuario. Vamos a hablar un poco de la metodología o de los pasos o ciclos de vida que componen el diseño de la experiencia de usuario. Y finalmente vamos a tratar dos aspectos importantes que son los que validan el concepto de la experiencia de usuario per se, ¿okay? Que es la usabilidad y la accesibilidad. Aquellos que anteriormente han dado cursos de HCI, digamos que este es un pequeño recorderis, un recorderis rápido de lo que es la interacción humano-computador que enseñamos en el curso, así que hay cosas que les va a parecer familiares y bueno, agradezco a todos pues la participación y sobre todo sus preguntas, suelen ser muy valiosas. Bien, desde la perspectiva de diseño, que es el tema, el diseño de la experiencia de usuario. Nosotros queremos o debemos entender primeramente por qué diseñamos productos. Y cuando hablo de diseñar productos, piensen en las cosas que ustedes usan a diario. Todas las cosas que nosotros usamos a diario son productos. Las sillas, el tenedor, nuestro celular, la libreta, todos son productos que en algún momento pasaron por una fase de diseño. ¿Okay? Entonces, similar a esos conceptos, nosotros, si pensamos en la parte macro del concepto del diseño, de la experiencia de usuario, la parte de diseño, tenemos que entender por qué existe un área que se dedica a hablar del diseño de productos. Bueno, pueden haber múltiples respuestas. Yo aquí les he puesto unos 5 verbos que nos ayudan a entender mejor el concepto. Nosotros diseñamos productos para conectar con las personas. Diseñamos productos porque queremos comunicar algo a las personas, que potencialmente son nuestros usuarios. Diseñamos productos porque queremos atraer a las personas y no solo atraerlas, sino hacer que se queden utilizando permanentemente nuestros productos. Dentro de todos estos conceptos de conectar, de comunicar y de atraer, desde el punto de vista del usuario, también queremos resolverle sus problemas o resolver sus necesidades
o resolver, puede ser inclusive para entretenimiento, puede ser para muchas cosas, pero nosotros queremos resolver algo, queremos hacer que el usuario sienta que realmente el producto le funciona para algo, para lograr objetivos. Y desde la perspectiva de las empresas, diseñan productos porque quieren vender, generar ganancias. Así que de esa manera nosotros empezamos el concepto de diseño y por qué nosotros de alguna manera lo consideramos, ¿verdad? ¿Para quién diseñamos? En todo momento diseñamos para un grupo de personas. Le llamamos en la jerga de tecnología, en la jerga de los sistemas, le llamamos usuarios de nuestros sistemas. Ustedes saben, estas marcas, las empresas, las Big Tech Company, que son Google, Amazon, Microsoft y Apple, han dedicado en los últimos 7 u 8 años a entender mejor cómo las personas utilizan los productos. Y de alguna manera, debemos estar enganchados como usuarios a algunas de estas 4. ¿Okay? Somos usuarios de algún producto Google, somos usuarios de algún producto Microsoft, seguramente hemos utilizado Amazon, ya sea su comercio electrónico, el sitio web de comercio electrónico o los nuevos productos que tienen Amazon. Si hay fanáticos de Apple, estoy seguro que son usuarios que de alguna manera no están pensando cambiar el Apple por un Android, por ejemplo. Entonces, algunos de estos 4 grandes marcas, nosotros como usuarios nos hemos de alguna manera familiarizado con ellas. Algunas pueden ser por obligación, o pueden ser porque no hay otras alternativas, pero sobre todo porque hay algo de esos productos que nosotros necesitamos para lograr ciertos objetivos. Y también hay algunos de estos productos que de alguna manera nos hacen sentir bien desde el punto de vista emocional. Entonces, eso lo que nos ayuda a entender es que en el ámbito del desarrollo de software, el concepto de diseñar, pensar en un producto digital realmente es tan importante como cualquier otro producto que nosotros utilizamos. Ya no hablamos de software como cualquier cosa. Hablamos de productos digitales que de alguna manera buscan enganchar con las personas para mantenerlas de alguna manera, no voy a decir que asimismado, pero allí de alguna manera usándolos permanentemente para obviamente obtener, ahí tiene un beneficio el usuario, pero seguramente las empresas también logran su cometido final, que es la parte del negocio. Así que hoy día los productos digitales se ve como algo en lo que hay que pensarlos muy bien para poder llegar al usuario. ¿Okay? Entonces, por eso, desde el punto de vista de productos digitales, nosotros necesitamos aprender a diseñar los productos digitales. ¿Okay? Les hablaba que de la interacción humano-computador inicialmente. Y aquí de manera breve les voy a hablar un poco de los antecedentes de la experiencia de usuario, ¿verdad? Y aquí traigo 3 conceptos que nos van a ayudar a entender mejor esta parte de los antecedentes. La interacción humano-computador surge como disciplina dentro del ámbito de la computación, de las ciencias computacionales, en los años 1980. Y está un poco relacionado con lo que en ese entonces se conocía como factores humanos, y estaba más, vamos a decir, tendencial hacia al tema industrial, la ergonomía de las máquinas, ¿verdad? Cómo las personas tenían que de repente sentarse para estar más cómodo, para ser más eficientes, etcétera. Y estudiaban muchas cosas, ¿no? Y de los factores humanos, con el nacimiento de las computadoras desde el punto de vista comercial, o sea que la computadora empieza a llegar a una mayor cantidad de personas en todo el mundo, entonces se entiende que había que de alguna manera considerar que teníamos personas que no necesariamente tenían un concepto claro de lo que eran las ciencias computacionales y solamente, o vamos a decir, meramente iban a usar una que otra aplicación. En ese momento no se sabía que la tecnología iba a llegar tan lejos como lo tenemos hoy día. En ese momento las computadoras eran como una calculadora, era un dispositivo solitario, no conectado. Entonces, inicialmente, en las primeras décadas, nosotros lo que se verifica es que dentro del concepto de esa solitud de la computadora, las personas tenían inconvenientes con el uso de esas nuevas aplicaciones o software que iban surgiendo. Entonces ya no se podía ver desde el punto de vista industrial porque la computadora per se, la parte ergonómica, etcétera, ya estaba estudiada. Ahora teníamos que hablar de esas cosas que iban a vivir dentro de las computadoras. Entonces, pues, la interacción humano-computador surge como disciplina
en ese entonces, cuando se vislumbraba pues todo el potencial que podían tener las computadoras para las personas, ¿no? Entonces surge una nueva disciplina y esto es pues ya hace un par de años atrás. Y desde ese entonces lo que se ha logrado de repente como un compendio desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de investigación, lo que se ha tratado de consolidar a través de esta disciplina es cómo las personas interactúan con los dispositivos, qué se puede hacer para, de alguna manera, definir metodologías que ayuden a quienes crean sistemas a que lo hagan pensando en los usuarios. Se han implementado, se han innovado en técnicas que aseguren la incorporación del concepto de esa interacción entre las personas y las computadoras. Entonces, como disciplina, ella tiene muchas, vamos a decir, puntos de vista con respecto, siempre desde el punto de vista académico, de lo que funciona y de lo que no funciona, ¿no? Pero más que nada es con el deseo de probar las cosas, ¿no? Más de la investigación. Luego, en el interín, voy a decir, como disciplinas en 1980, UX, por su parte, no tiene más de 10 años. Realmente voy a hablarles como un concepto, un término novedoso desde el punto de vista de existencia. Antes entre la interacción humano-computador como disciplina y la experiencia de usuario, que en el mundo comercial se conoce como UX, está un concepto que se llama ingeniería de usabilidad. Y eso quizás les va a hacer un clic en unos slides posteriores, donde les voy a hablar sobre el concepto de usabilidad. Desde hace 10 años hacia acá, un poquito menos de 10 años, cuando empieza el movimiento de los teléfonos celulares, ¿verdad? Que de repente ya no es solamente la computadora, ya no es una computadora conectada a Internet, ahora son una cantidad de dispositivos más pequeños conectados a Internet que van a requerir que se creen aplicaciones dentro de ese pequeño dispositivo y que de alguna manera debe poderlo usar una persona. Entonces se hace como más complicado. Google también cobra mucho más relevancia. Ellos creo que han sido los impulsores del concepto de la experiencia de usuario, porque ellos estaban en la búsqueda de aplicaciones innovadoras, ¿ok? No quiero hacer algo que ya existe, quiero hacer algo que sea novedoso y que sea de gran impacto para las personas que utilizan nuestros productos. Pero el fin de ellos, más que solamente la parte de la interacción, de las interfaces, es desde el punto de vista comercial, que ellos como negocio, necesitan generar dinero. Y de alguna manera, la experiencia de usuario sea buena, puede ser realmente la clave para que las personas se mantengan enganchadas a sus productos. Entonces, de alguna manera, lo que hace la experiencia de usuario es extraer de la disciplina de la interacción humano-computador ciertos conceptos, ciertas metodologías que ya fueron probadas dentro de la disciplina y llevarlas entonces a lo práctico, a lo comercial. Y aquí no solamente vamos a ver dentro del concepto de experiencia de usuario que está nada más la disciplina. Hay otras áreas dentro del negocio que forman parte de la experiencia y no necesariamente solamente una aplicación o un dispositivo. Entonces, ya hay una combinación mucho más grande porque desde el punto de vista de negocio hay que considerar más elementos. También les traigo el concepto de interfaz de usuario, porque regularmente cuando usted ve, por ejemplo, en las plazas de trabajo, que se requiere especialista en User Experience y le ponen /UI, User Interface, a veces no entendemos el contexto de esa necesidad, ¿verdad? Entonces, a veces se divide, a veces se junta. Okay. Como es un área, vamos a decir, bastante nueva, bastante reciente, todavía está en una evolución de lo que es y lo que no es. Entonces, mientras se ponen de acuerdo, mientras se hace realidad los productos basados en ciertas experiencias, basados en ciertas metodologías y en ciertas técnicas, seguramente el concepto de UX UI va a ir cambiando. Hay mucha discrepancia en el ámbito de los especialistas en dónde realmente termina y empieza el concepto de UX y UI.
Y realmente podría ser inclusive un poco difícil tener especialistas en todo esto. Entonces, mientras eso vamos a decir, se logra clarificar en función pues de la experiencia que se va ganando con el tiempo, se mantienen un poco estas definiciones, estas diferencias. La interfaz de usuario, cuando nos referimos a un especialista en interfaz de usuario, es un especialista que ve esa parte, le llaman el front-end, lo que está de cara al usuario. Allí entonces se debe un poco verificar lo visual, el diseño gráfico, el diseño de las interfaces, la creatividad misma de generar un producto, etc. Y está mucho más orientado a ese concepto de la línea visual del producto. Pero nosotros no podemos tener un producto visualmente atractivo que no funcione. Por eso es que la experiencia de usuario, en teoría, lo que hace es recabar la información suficiente con respecto a esos perfiles de usuarios que van a utilizar mi aplicación y se hace realidad a través de la interfaz de usuario. O sea, una sin la otra no tienen sentido. Podemos tener unas interfaces muy hermosas, muy lindas, muy wow, muy innovadoras, con interacciones de lo que uno quiera, ¿verdad? Ahora ustedes van a escuchar por ahí Zuckerberg que sacó el concepto de meta, pero todavía hay muchas cosas por ver que funcionan. De hecho, hasta las investigaciones últimas que se tienen con respecto al uso de los gogles todavía manifiestan problemas de que las personas se marean. Entonces, seguramente puede ser un concepto muy interesante, pero la experiencia de usuario no necesariamente, mientras no se acomoden o ajusten esos detalles, quizás no va a ser la mejor. Entonces, no pueden ir desconectadas una de las otras. ¿Okay? Entonces, esa podría decir como que es la diferencia entre cada uno de estos términos que ustedes muy regularmente van a ver de manera intercambiada. ¿Ok? Bien. Entonces, importante. Empezar con esta ilustración que ustedes ven aquí. Realmente no sé si tienen disponible sus micrófonos para abrirlos, pero realmente aquí yo utilizo esta misma imagen para todos mis cursos y la pregunta que yo hago es, ¿qué observan ustedes en estas imágenes? ¿Verdad? ¿Qué observamos en estas imágenes? Y hago una... vamos a decir, destaco la palabra de observar, porque no es lo mismo ver que observar. ¿Okay? De repente yo veo y realmente así, ahí son personas usando cosas, usando de repente tecnología, sí. Eso es cuando vemos. Cuando observamos nos vamos un poquito a ciertos detalles. ¿Okay? Y aquí nosotros podemos ver de repente, aquí hay niños usando una computadora, jóvenes usando unas tabletas, personas adultas, ¿verdad? También haciendo uso de la tecnología, jóvenes jugando, un chico aquí luciendo sus smartwatch, aquí alguien que puede ser usando su teléfono celular, ¿verdad? Su smartphone, y el dibujito atrás representa quizás las cosas que se pueden hacer a través del teléfono celular. Tenemos una persona un poco más adulta usando un teléfono celular, ¿verdad? Aquí una combinación de tabletas, esto me parece que son niños, y no podemos dejar por lado el uso de otros tipos de dispositivos que no son, vamos a decir, tan comunes, ¿verdad? Como estos son los goggles, realmente no sé si hay otro término, pero son lentes de realidad virtual que de alguna manera nos aíslan de nuestra realidad momentánea, ¿no? Entonces, eso es con ánimos de poder nosotros vivir una experiencia que es diferente a cuando tenemos un entorno abierto, ¿no? Eso es de repente muy rápidamente lo que observamos. Ahora yo les voy a decir cómo lo vemos desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Nosotros vemos que hay diferentes tipos de usuarios. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos mayores, hay personas con discapacidad, etc. O sea que dentro del rango de usuarios nosotros tenemos que tomar en cuenta que potencialmente las personas que van a utilizar nuestras aplicaciones tienen diferentes perfiles, tienen diferentes, vamos a decir, vienen de diferentes lugares, tienen diferentes condiciones de vida, pueden tener diferentes capacidades. Cuando me refiero a discapacidades, también inclusive hay personas que no tienen discapacidades, pero tienen capacidades limitadas. ¿Ok? Puede ser que sean analfabetas, puede ser que sean personas
que tienen mucho conocimiento, y eso es realmente un espectro muy grande. Y justamente eso es lo que hace interesante el concepto de la experiencia de usuario, porque requiere que nosotros entendamos quiénes son esas personas que son las que van a utilizar nuestra aplicación y bajo qué contexto lo van a utilizar. También nosotros observamos que las personas hoy día utilizan diferentes dispositivos, ¿okay? Y en esos dispositivos vamos a ver diferentes tipos de aplicaciones, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de los dispositivos, tenemos tabletas, tenemos computadoras, tenemos laptops, relojes inteligentes, tenemos celulares, ¿verdad? O teléfonos que son inteligentes. Hoy día es lo que más se utiliza para navegar por Internet. Tenemos, quizás observamos, y debo decir que no necesariamente, como las máquinas no están en movimiento, no podemos realmente darnos cuenta, pero también podemos percibir que están interactuando de alguna manera con los dispositivos, ya sea a través de un teclado, a través de manera táctil, una realidad virtual o a través de controles de juego. ¿Okay? Entonces, la interacción también se verifica o se observa un poquito más allá en las imágenes que nosotros verificamos hace unos minutos, ¿no? Hay cosas que no son tan fáciles de ver, porque no necesariamente, a veces solamente captamos lo que la imagen nos da, pero no nos imaginamos lo que está realmente sucediendo, ¿no? Algo que nosotros, dentro de la perspectiva de la experiencia de usuario, debemos tomar en cuenta es el contexto de uso. ¿Dónde se va a utilizar esa aplicación? ¿Lo utilizan en el trabajo? ¿Se utiliza como entretenimiento dentro del hogar? Para comunicarnos con otras personas, para colaborar con otras personas. Se usa de manera local o se usa remotamente, ¿verdad? Me comunico quizás a distancia, como estamos nosotros en este momento. Ese contexto de uso es importante para poder, en el momento en que nosotros vamos a hacer nuestro diseño, tomemos en cuenta esas cosas, el entorno que rodea a las personas, que de hecho ya las personas pueden tener diferentes capacidades, diferentes perfiles, y además de eso, tienen un contexto de uso que puede ser muy variado. Parte de lo que involucra el diseño de la experiencia de usuario es entender estos elementos. Y finalmente, podemos ver que también, de alguna manera, esas personas transmiten emociones. ¿Okay? Bueno, en las imágenes debo decir que intencionalmente las personas están contentas, ¿verdad? Las que podemos ver tienen un rostro de felicidad. Pero realmente algo que es importante en el contexto del diseño centrado en el usuario, el contexto de la experiencia de usuario particularmente, es que nosotros queremos generar emociones positivas. Yo les voy a hablar un poco del estándar que de alguna manera fue mejorado después de 9 años, el estándar que verifica la parte de los sistemas centrados en los humanos y que habla de la experiencia de usuario, la experiencia de usuario, ¿verdad? Y que habla mucho del tema de las emociones. Realmente el concepto está más centrado en esa parte emotiva, es esa parte positiva que de alguna manera experimentan los usuarios cuando utilizan las aplicaciones. Entonces, la experiencia de usuario abarca estos elementos y finalmente también, muy, muy importante, las interfaces. No podemos tener emociones, no podemos tener interacciones, de repente un dispositivo fuese nada, si no tuviese un sistema que se comunica con nosotros a través de una interfaz. Entonces, hay todos estos elementos que debemos tomar en cuenta al momento de diseñar esa experiencia de usuario. Entonces, vamos a ver algunas generalidades de estas experiencias de usuario. Vamos a ver primero la definición, porque es importante basarnos en algo que de alguna manera un grupo de personas se ha puesto de acuerdo en lo que es. Y esto es importante que lo tomemos en cuenta. Ya no es la información que yo encuentro en Internet, que no sé qué procedencia tiene. Esto es una norma que ha sido aceptada plenamente por un estándar internacional, que es la ISO. Se llama la 9241-210. En su versión 2019, debo decir que antes de esto estaba la norma 2010. Y hay muchas cosas, de hecho han pasado tantas cosas en 10 años con el tema de los nuevos dispositivos que definitivamente yo pudiera decirles que
Hay cosas básicas que se han mantenido, pero justamente conceptos como la experiencia de usuario se ha modificado muchísimo desde la perspectiva de la importancia que ahora tiene el concepto. Antes hablábamos mucho de usabilidad, hablábamos de esa ingeniería de usabilidad, y yo creo que no se le prestaba tanta atención. De hecho, desde el punto de vista de software, debo decir que a pesar de que está como uno de los elementos de calidad del software, era visto como una cosa como que puedes o no necesariamente incluirlo. De hecho, desde la perspectiva del software, a veces hablamos de como requerimiento que el sistema sea fácil de usar. ¿Cómo yo sé que un sistema es fácil de usar? ¿Cómo hago para anticipar una facilidad de uso que no sea al final de yo haber construido el software que lo pueda verificar? Entonces, de alguna manera, la experiencia de usuario con estos estándares, que el estándar realmente es un estándar, el nombre del estándar es sistemas interactivos, diseño de sistemas interactivos basados en el usuario, así que se llama el estándar. Y dentro de ese estándar, es un estándar multipartes, tiene muchas definiciones de lo que es justamente los sistemas que son basados en el usuario. Eso quiere decir que si hay esta definición de que es un sistema centrado en el usuario, quiere decir que hay sistemas que no necesariamente son centrados en el usuario. Pero si ustedes me preguntan a mí, lo vemos desde el concepto de productos digitales que yo quiero que las personas utilicen, pues es fundamental incluir al usuario en todo el proceso. ¿Okay? Entonces, bajo este contexto, la experiencia de usuario, por definición, son las percepciones y respuestas del usuario que resultan del uso y o uso anticipado de un sistema, producto o servicio. Debo mencionar que el concepto de la experiencia de usuario va mucho más allá de solamente los sistemas. Esto aplica para cualquier cosa que utilicemos, ¿okay? Como el concepto de la experiencia de usuario. Y si ustedes ven, no es exclusivo de la creación de los sistemas, pero inclusive lo estamos colocando aquí. Ahora, ¿qué nos interesa de este concepto? Bien, cuando hablamos de usuario, nos referimos muy puntualmente a esas personas que son las que van a utilizar el sistema, ¿ok? Y nosotros tenemos que poder identificar cuáles son las cualidades de ese grupo de personas, cualidades, voy a decir, similares o características que en función de esos usuarios que yo sé que potencialmente pueden utilizar mi sistema, qué cosas son similares entre ellos, qué cosas son diferentes entre ellos. ¿Cómo yo voy a diseñar mi sistema, verdad? ¿Quién es de repente el menos afortunado de ese grupo de usuarios? Y yo debo entonces, si funciona para ellos, debe funcionar para el resto. Entonces, eso me obliga a mí a analizar, a pensar más allá de solamente crear un software. Entonces, yo ya tengo que verificar y tengo que dedicarle un tiempo a esa parte de entender quiénes son esos usuarios. Inicialmente, cuando se empieza en la aplicación del diseño de la experiencia de usuario, puede ser un poco complicado, un poco complejo, realmente quitarse las ganas de decir que yo soy el usuario y realmente poner en el centro a esos usuarios que son los que van a utilizar la aplicación. Y a veces cometemos el error, y se los voy a enfatizar en otras diapositivas, cometemos el error de decir que si yo lo puedo usar como creador del sistema, pues todas las demás personas deben poderlo usar. Ese es un gran error de los que diseñamos o los que creamos sistemas. No necesariamente mis conocimientos, mi percepción, mi experiencia es replicable en las personas que potencialmente van a usar nuestra aplicación. Entonces, para nosotros realmente confirmar quiénes son nuestros usuarios, tenemos que validar ese perfil, que los hace de alguna manera únicos dentro del uso de la aplicación. Okay. Entonces, cuando nos vamos a las percepciones y la respuesta de los usuarios, entonces vamos a hablar de las emociones, las creencias, las preferencias, las percepciones, comodidad, comportamiento y logros de los usuarios que ocurren antes, durante y después del uso. ¿Okay? Y la percepción, debo decir que a veces es subjetiva, ¿ok? No todas las personas vamos a percibir en el uso de una aplicación las mismas emociones.
Y justamente esto es lo que hace la experiencia de usuario un poco complicado. Pero sí, de alguna manera, aunque sea complejo, hay ciertas técnicas que nos aseguran que nosotros realmente podamos cumplir con el concepto. ¿Okay? Entonces, para nosotros es importante en esta definición validar cuál es la percepción del usuario con respecto al sistema que nosotros estamos haciendo. Entonces, para eso hay que asegurar que en todo momento del diseño, el usuario es el centro de esas decisiones que yo tomo con respecto a ese producto. Entonces, suena fácil, pero realmente conlleva una serie de pasos que habría que incluir dentro del proceso de desarrollo de software. Yo no puedo empezar un desarrollo asumiendo cosas porque yo tuve una experiencia o porque yo conozco a una persona. Realmente requiere entender el contexto y las personas e invertir tiempo en entender a ese grupo de personas hasta crear un concepto que se llama empatía. Es ponernos en los zapatos de esos usuarios. ¿Okay? Cuando les mencioné sobre los antecedentes, les hablé pues de dónde viene esta, de hecho inicié hablándoles que les iba a hablar siempre desde la perspectiva de la interacción humano-computador. Aquí hay dos diagramas que están visualmente, aunque son un poco distintos desde el punto de vista de la información contenida, nos da una idea, que lo que quiero es que realmente se den cuenta, ¿verdad?, de lo que es la experiencia, el diseño de la experiencia de usuario. El diseño de la experiencia de usuario desde el punto de vista de los productos digitales, conlleva una serie de otras disciplinas. Dentro de ellas vamos a ver la interacción humano-computador como en este ejemplo, o acá, así, de esta manera. Realmente la interacción humano-computador va mucho más allá que solamente la experiencia de usuario. Pero no puedo decir que la interacción humano-computador encierra todo lo que es el diseño de la experiencia de usuario. Sin embargo, hay muchas cosas que vemos aquí. De hecho, muchas cosas se han descubierto aquí que de alguna manera podemos validarlo aquí. Debo decirles que el diseño de la experiencia de usuario, algo que nosotros quizás no vemos aquí, es la parte de los negocios, ¿okay? La razón del negocio en sí. Entonces, hay quizás este pedacito que queda por fuera, tiene que ver con esa parte de las decisiones del negocio. Entonces, lo otro es más técnico, como en efecto lo vemos aquí, ¿no? Otras áreas, algunas cosas son en comunes, otras no necesariamente, pero hay de esas cosas que coinciden, pues nos hacen entender que para que alguien se considere experto en el diseño de la experiencia de usuario, tiene que manejar mucha información. A veces podemos ser muy buenos en el diseño de interfaces de usuario, y eso es lo que es UI, o podemos ser muy buenos en el diseño de la interacción, que realmente el diseño de la interacción es lo que de alguna manera justamente coinciden en estos dos diagramas, que es como el centro del desarrollo particularmente de las aplicaciones, ¿verdad? Pero bueno, esto depende mucho de la perspectiva particular del autor que genere este tema de los diagramas. Y para mí lo importante en este concepto es que entendamos el diseño de la experiencia de usuario. ¿Okay? Y yo les voy a dar algunos elementos, por lo menos para que usted de alguna manera tenga bases para, o por lo menos lo más básico posible para despertar de repente su curiosidad y que luego entonces pueda buscar más información al respecto. Ahora, ¿qué no es UX? Y debo decir que justamente hace unos minutitos atrás, justamente dije esta frase y luego pensé, ups, voy a tener que explicar por qué la dije. Cuando hablamos de experiencia de usuario, cuando hablamos de interfaces amigables, cuando hablamos de user-friendly, porque a veces usamos el contexto en inglés, cuando hablamos de fácil de usar, no sé si hay alguna otra por ahí, pero siempre son, de alguna manera, cuando lo escuchamos nosotros, podemos tener una idea de, bueno, no quiero que el usuario se frustre, o que de repente, a veces, inclusive hay personas que son bastante ignorantes en el tema y te hablan de que, bueno, es que no pueden ser más de 2 pantallas, o con 2 clics ya debe poder hacer lo que se hace. Realmente no existe nada, ninguna ley, nada probado desde el punto de la investigación que te restrinja el número de pasos que debe tener una aplicación para que el usuario logre algo.
Eso va a depender del contexto o de lo que debe lograr la aplicación. Pero sí hay otras métricas que de repente se pueden interpretar en esa misma línea, y es el concepto de eficiencia. Si yo puedo ser, y debo buscarlo de toda costa, que la aplicación sea mucho más eficiente, reduciendo el número de clics, definitivamente yo puedo decir estoy ante una interfaz usable. Y justamente ese es el término que les quiero hablar. UX no es lo mismo que decir esta aplicación, y esto es, a veces se utiliza o se escucha en el ámbito comercial, esta aplicación tiene una pobre experiencia de usuario, ¿ok? Y realmente no tiene una pobre experiencia de usuario. Lo que tiene pobre o lo que le falta es usabilidad. Y aquí esto es lo que les decía, que justamente por las modificaciones que han habido en el tiempo para hacerlo más comercial, de lo que se conocía dentro de la interacción humano-computador, luego pasó a ser ingeniería de usabilidad y luego pasó a ser experiencia de usuario. Y entonces lo que hacemos es que se reemplazan ciertos términos, pero el concepto de usabilidad está claramente definido por el estándar que también define la experiencia de usuario. Y si ustedes se dan cuenta lo que era la definición de la experiencia de usuario, que habla de la percepción, ¿verdad?, que tiene un usuario cuando utiliza algún sistema, entonces no puede ser, cuando utilizamos esta frase, no es correcto. Realmente lo que le hacen falta a los sistemas es, o lo que carecen, cuando realmente no podemos utilizarlo, es de usabilidad. Y usabilidad es una métrica, es un mecanismo que tenemos nosotros para medir en qué grado un sistema, producto o servicio puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos con eficiencia, con eficacia, con satisfacción dentro de un contexto de uso específico. Esto fue validado o fue mejorado. De repente creo que, no sé si fue que incluyeron, además de sistemas, incluyeron otros aspectos, pero está contemplado en la ISO 924111, la del 2018, ¿verdad? Luego yo les voy a hablar con un poquito más de detenimiento, pero sí me gustaría de repente aclararles, porque hay unas palabras que están en negrita, porque no quiero que pierdan de vista el concepto o la importancia de la usabilidad. La usabilidad es lo que nos va a decir cuán fácil de usar es una aplicación. Cuando algo que quiero que se lleven de esta presentación es justamente utilizar el término adecuadamente. Aunque nosotros estamos hablando de la experiencia de usuario, pero la experiencia de usuario son muchas cosas. Realmente cuando hay algo dentro de las interfaces que no es fácil de usar, realmente el sistema carece de usabilidad o tiene una baja usabilidad. Eso es algo que es importante que usted se lleve. De alguna manera ustedes son de la parte técnica y deberían utilizar apropiadamente los términos. Pero cuando vamos a ver un poquito más en específico el contexto de lo que es la usabilidad, nosotros definitivamente nos interesa hablar de usabilidad aplicada a un sistema, aplicada a un software. Entonces, de esas tres características nos vamos con esta que está en negrita, ¿verdad?, que es un sistema. Y luego vemos entonces usuarios específicos. Y aquí nuevamente recalco que una de las cosas que es muy importante, creo que es lo más importante en el proceso de diseñar la experiencia de usuario, es que nosotros acordemos quiénes son esas personas a las que nosotros vamos a ayudar a través de este sistema. ¿Quiénes son esas personas que van a utilizar nuestro sistema? ¿Cuáles son esas personas que potencialmente van a utilizar nuestro sistema? Yo recuerdo hace ya varios años, cuando regresé pues, de estudiar la interacción humano-computador como especialidad, tener la oportunidad de dar unas capacitaciones a una empresa de software, y ahora pues lo veo como qué osada yo, porque realmente ahora que lo pienso no sabía tanto como sé ahora, e igual pues me brindé para hacer unas capacitaciones. Y había algo que de repente en mi corta experiencia en el ámbito del desarrollo de software todavía no eran claros para mí, y me hicieron una pregunta muy válida. ¿Cómo tú puedes realmente definir usuarios específicos si yo estoy haciendo esta aplicación para todos los usuarios? Y nunca se me ha olvidado el contexto, ¿verdad?, que decía el chico. No sé si en ese momento les di una respuesta acertada,
Pero hoy día les puedo decir que sí podemos hacer esa clasificación de usuarios, entendiendo básicamente quiénes potencialmente pueden ser nuestros usuarios. ¿Okay? Entonces, si nosotros vamos a crear aplicaciones, por ejemplo, para ayudar a niños a aprender mejor, ¿verdad? Niños que viven quizás muy alejados de la ciudad y no tienen conexión a Internet o no tienen, los padres no los pueden ayudar, etcétera. Cuando nosotros vamos a entender, tenemos que ver ese contexto en el que viven los muchachos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo crear una aplicación que sea basada en el uso de la Internet de manera permanente. Quiere decir que tengo que hacer algo que ellos puedan descargar en un momento dado y seguir utilizándolo. Entonces, sí, yo puedo identificar mis usuarios específicos tratando también de entender qué es eso que le necesito ayudar o qué es eso que le voy a resolver. Y entre más pienso, entre más adelanto información sobre lo que quiero lograr y quiénes son esas personas, yo voy a encontrar un grupo de usuarios con ciertas características en común que me van a ayudar a mí a determinar quiénes son esos usuarios específicos. No quiere decir, y esto es una realidad, no quiere decir que porque yo lo cree para ese grupo de personas, no puedan otras personas venir a utilizarlo. Por ahí en algún momento leí que, no sé si era el Nintendo o el PlayStation, estaba destinado para un rango de edades y resulta que cuando ahora se hace un promedio de quienes lo utilizan, sobrepasa. Están quizás las personas entre los 25 y 45 años utilizando la aplicación y realmente se pensó para quizás jóvenes, de repente entre los 10 y los 20 y tantos de años, ¿verdad? Entonces, a veces, pues, uno con la intención de especificar quiénes son esos grupos de usuarios no quiere decir que otras personas no puedan utilizar la aplicación. Lo que sí va a hacer es que se van a ajustar un poco al concepto que es el que nosotros utilizamos para llegar a usuarios específicos. ¿Okay? Y luego, entonces, pues, esto puede conllevar mejoras al mismo sistema. Ya me di cuenta que no solamente funciona para ese grupo de personas para los que yo inicialmente pensé. Oye, pudiera yo pensar en una versión para otras personas que ahora resulta están interesadas en este tipo de sistema. Pero eso pasa, como quien dice, posterior. Es importante que bajo el contexto del diseño centrado en el usuario, yo pueda validar quiénes son ese grupo de personas y cuáles son esas cualidades que yo necesito saber que pudiesen afectar el uso del sistema. Y por eso yo necesito validar quiénes son ese grupo de personas. Bien, esa es la parte de usuarios específicos. Cuando hablamos de lograr objetivos, nos referimos a que regularmente las personas, los usuarios, utilizan los sistemas para lograr cosas. Yo utilizo el correo electrónico para mandar correos electrónicos, para reenviar información, para responder, para comunicarme con otras personas. De repente hasta lo utilizo, quizás no es el uso ideal, pero yo lo utilizo para guardar información de mis facturas, de repente de un producto que sé que se puede vencer en un año o que tiene una vigencia, vamos a decir que tiene, me están dando una garantía de por un tiempo, entonces a mí se me pierden las facturas cambian de color y para mí es más fácil de repente guardarlo allí. No es necesariamente el objetivo de un correo, pero a mí me lo permite hacer. Entonces, cuando nosotros pensamos en ese concepto de los objetivos, es esas tareas que el sistema nos va a permitir hacer. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a ofrecer al usuario a través de nuestro sistema? ¿Qué cosas van a lograr? ¿Okay? Va a lograr aprender un nuevo tema, va a lograr verificar o medir, por ejemplo, por ahí hay unas aplicaciones que te permiten medir la calidad del agua en los lugares remotos. Etcétera. Hay muchas cosas que podemos lograr. Lo importante es que nosotros estemos claros en cuáles son esos objetivos que se van a lograr a través del sistema. Lo ideal es que esos objetivos estén alineados con las necesidades que tienen los usuarios. Para eso tenemos que entender qué necesidades tienen los usuarios. Y ahí regresamos nuevamente a la parte del perfil del usuario. Bien, cuando estas dos cosas están claras, debo tomar en cuenta que al momento de diseñar, yo tengo que pensar en al menos 3 elementos: la efectividad, la eficiencia y la satisfacción. Yo quiero que mi usuario sea efectivo utilizando el sistema, es decir, que en efecto lo que previó hacer lo logre. Eso es lo que es la efectividad. La eficiencia es que
no solamente lo logre, sino que también lo haga en el menor tiempo posible o con la menor cantidad de clics posibles. Y la satisfacción, que tiene mucho que ver con el concepto de la experiencia de usuario, es la percepción que tiene el usuario, la satisfacción a través de la percepción de cuán bien le fue o cuánto le gustó utilizar la aplicación. Cuando yo puedo validar estos tres elementos, potencialmente yo tengo un producto usable. Y lo último, habla del contexto de uso específico, porque a veces estas aplicaciones las vamos a utilizar no necesariamente cuando estamos, vamos a decir, momentáneamente quietos en un lugar. Hay aplicaciones, por ejemplo, ustedes saben, el Waze o el Google Maps es una aplicación que se utiliza en movimiento, en el vehículo. Entonces, eso hace que yo tenga que pensar en qué características de diseño debo implementar de manera tal que las personas puedan fácilmente hacer clic, sabiendo que también tienen que manejar y tú no quieres que se pierda de vista eso. Entonces, el contexto de uso puede ser variado, puede ser de repente dentro de una oficina, puede ser en un lugar que haya mucho ruido, puede ser en un lugar que hace mucha calor, puede ser de repente, inclusive el contexto de uso es para comunicarme a distancia. O sea, hay dentro del contexto de uso, yo les tengo por ahí unos elementos para que lo tomen en cuenta cuando lo veamos de manera específica el proceso de diseño y que les va a servir para pensar en todos esos elementos que pueden impactar de alguna manera la usabilidad del sistema. Entonces, como vemos, como definición per se, cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos de un mundo muy grande. Hola. Hablamos de... Sí. Aparte del pueblo, avisamos que tenemos un receso de 10 minutos. Ok, déjame terminar nada más con este y terminamos. Gracias. Ok, entonces, como elemento, la usabilidad es algo que nos va a medir a nosotros o nos va a garantizar nosotros que la experiencia de usuario sea positiva. Y eso pues es con lo último que quería terminar para esta sesión. Creo que son 10 minutos de receso. No sé si me pasé del tiempo, realmente no tenía la información de a qué horas que era. No la tengo a mano, sí la tengo, pero no a mano. Así que bueno, tomamos el receso y creo que hay otro enlace para la segunda sesión. Así que entonces nos vemos en esa segunda sesión.